Cuando mi hijo nació, mi padre lo cambió por un bebé muerto en el hospital y me hizo hacer un velorio falso. Él se reía, diciendo, «Libré a la familia de la vergüenza». 30 años después, el dueño de la empresa donde mi padre trabajaba lo despidió. Y el motivo del despido fue el ADN que probó quién era él realmente. Mis queridos, mis queridas, qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Acomódense ahí en sus sillas, tómense un cafecito, un vaso de agua, porque la historia que les voy a contar hoy es de esas que necesitamos sentarnos bien derechitos para escuchar. Mi nombre es Clara Benedita de los Santos. Tengo bastantes años bien vividos y hoy vivo aquí en Aguascalientes. Aguascalientes, en una casita sencilla, pero llena de amor. En este exacto momento, estoy aquí en mi cocina preparando conchas para vender en el tianguis del domingo. Miren el olor a canela y piloncillo que está saliendo de este horno. Esta receta de conchas de plátano con azúcar crocante la aprendí con una vecina aquí del barrio, la doña Hilda, que Dios la tenga. Ella me enseñó todos los secretitos. Hay que dejar que la masa descanse bien descansadita. No se puede tener prisa, y el topping tiene que hacerse con mantequilla clarificada. No sirve usar margarina porque no queda con ese saborcito especial. Comencé a hacer estas conchas hace como 2 años, cuando necesité buscar una manera de aumentar los ingresos. Mi sueldo de auxiliar de limpieza no alcanzaba para mucho, ya saben cómo es. Entonces una amiga de la iglesia me dijo, «Clara, tú haces unos panes tan ricos, ¿por qué no vendes en el tianguis?» Y así fue como empezó. Todos los sábados en la noche me quedo aquí en esta cocina amasando, sobando, rellenando. Y el domingo bien tempranito ya estoy allá en la placita con mi puestecito. La gente ya me conoce, ya tengo los clientes fijos que encargan. Está la doña Irene, que todos los domingos lleva 2 conchas de cajeta. Está el señor Osvaldo, que le gustan las de chocolate con nuez. Está la Silvana, que compra las de coco quemado para llevarle a su suegra en Calvillo. Esta cocina aquí es chiquita, pero es mi rinconcito sagrado. Tengo mi estufa de leña antigua que todavía funciona perfectamente, mi mesa de madera maciza que ya estaba aquí cuando renté la casa, y mis moldecitos todos alineados en el estante que mi vecino carpintero me hizo de regalo. En la ventana tengo mis macetitas de albahaca y hierbabuena que uso para los tés. Es sencillo, pero es mío. Ahora, antes de empezar a contar mi historia propiamente dicha, déjenme hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando lo que están escuchando, denle clic ahí al botón de suscribirse al canal y dejen la campanita activada para no perderse ninguna historia. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuela Clara. ¿Me están viendo en la mañanita mientras toman el café, en la tarde después de la comida, o ya en la nochecita cuando la casa está más silenciosa? Yo leo todos los comentarios de verdad y me pone tan feliz saber de dónde son y qué momento del día eligen para escuchar a esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de cariño. Pues bien, mis amores, la historia que les voy a contar hoy es pesada. Es sobre un dolor que cargué por 30 años enteros. Es sobre un secreto que mi propio padre, que debería protegerme, me escondió de la manera más cruel que existe. Es sobre un hijo que pensé que había perdido, pero que en realidad me habían quitado. Y es sobre cómo Dios, en su tiempo, hizo que la justicia sucediera de una manera que ni en las mejores películas vemos. Hoy tengo paz. Hoy tengo a mi hijo de vuelta. Pero para llegar aquí, mis queridos, necesité atravesar un desierto de lágrimas que duró 3 décadas. Entonces, respiren hondo conmigo, porque vamos a volver hasta el principio de toda esta historia. Yo nací y crecí aquí mismo en Aguascalientes, en una casa bien más grande que esta donde vivo ahora. Mi padre, Adalberto Augusto de los Santos, era ejecutivo de una gran empresa de maquinaria agrícola. Él tenía un cargo importante, era director comercial, viajaba a la Ciudad de México, a Guadalajara, siempre de traje y corbata, siempre con ese aire de quien era más importante que todos. Mi madre, Leonora, era maestra de español en la secundaria estatal,
Una mujer dulce, estudiosa, que adoraba la poesía y tenía una voz suave que calmaba cualquier tormenta. Vivíamos en una casa de 2 pisos en la esquina, de esas antiguas, con portal grande y portón de hierro labrado. Era una casa bonita, imponente hasta. Mi padre hacía que todo fuera perfecto, el jardín siempre podado, la pintura siempre renovada, el carro siempre reluciente en el garaje. Él decía que la apariencia era la carta de presentación de una familia respetable. Las personas juzgan por lo que ven, Leonora, le repetía a mi madre. Nuestra familia necesita ser impecable. Yo era hija única. Mi madre había tenido complicaciones en mi parto y no pudo tener más hijos. Creo que por eso mi padre depositaba en mí todas sus expectativas. Yo necesitaba ser la alumna ejemplar, la señorita educada, la hija que haría un matrimonio ventajoso y daría continuidad al apellido de la familia. Desde chiquita escuchaba: Clara, siéntate derecha. Clara, no hables fuerte. Clara, esa ropa no es adecuada para una señorita de nuestra posición. Mi infancia fue cómoda materialmente, pero fría emocionalmente. Yo tenía juguetes, ropa bonita, estudiaba en escuela particular, pero mi padre casi no jugaba conmigo. Él llegaba a casa en la tarde, cenaba leyendo el periódico y se encerraba en su oficina. Los fines de semana jugaba golf en el club con los otros ejecutivos de la ciudad. Mi madre trataba de compensar. Ella me leía historias antes de dormir, me enseñaba a hacer pastel de zanahoria, me llevaba a la biblioteca municipal a sacar libros prestados. Recuerdo que en la escuela tenía amigas, jugaba a la cuerda, al resorte, a la casita. Pero cuando invitaba a alguna compañera a jugar en casa, mi padre se encargaba de investigar. ¿Hija de quién? ¿El papá en qué trabaja? ¿Dónde viven? Si él consideraba que la familia no era de su nivel, inventaba una excusa para que yo no pudiera recibir la visita. Poco a poco fui dejando de invitar amigas. Era más fácil así. Cuando tenía unos 10, 11 años, empecé a darme cuenta de que había una distancia grande entre lo que mi padre mostraba al mundo y lo que era dentro de casa. Para afuera, él era el licenciado Adalberto, el ejecutivo exitoso, el hombre que daba conferencias motivacionales a los empleados, que era invitado a mesas de honor en eventos de la ciudad. Pero en casa era frío, controlador, y tenía una manera de mirarnos como si siempre estuviera juzgando, siempre encontrando defectos. Recuerdo una vez que gané el 2º lugar en un concurso de redacción de la escuela. Llegué a casa toda emocionada, con el certificado en la mano. Mi madre me abrazó. Dijo que estaba orgullosa. Mi padre miró el papel y dijo: 2º lugar. ¿Y por qué no fue el primero? Eso dolió más que si me hubiera regañado. Era como si nada de lo que hiciera fuera suficientemente bueno. La casa estaba en el barrio Centro, cerquita de la plaza principal. Me encantaba cuando mi madre me llevaba al mercado los sábados en la mañana. Comprábamos naranjas, mandarinas, queso de rancho bien firme, chorizo casero. Había una señora que vendía pan casero en un puesto de madera, y el olor de esos panes calientitos me hacía agua la boca. Mi madre siempre compraba 2, uno para comer en el camino a casa y otro para guardar para el café de la tarde. Los domingos íbamos a misa de 9 en la catedral. Mi padre hacía que nos sentáramos siempre en las bancas de adelante, donde todos veían. Después de misa, se quedaba platicando con los otros empresarios en el atrio, siempre de traje, siempre con esa sonrisa social. Yo me quedaba al lado, calladita, porque él decía que los niños debían estar callados cuando los adultos conversaban. Cuando cumplí 15 años, mi madre organizó una fiesta pequeña en casa, solo familia cercana y algunas amigas mías de la escuela. Mi padre lo permitió, pero se la pasó quejándose del ruido, diciendo que los vecinos se iban a molestar. Al día siguiente hizo que mi madre llamara a todos los vecinos pidiendo disculpas por la molestia, aunque nadie se había quejado de nada. Fue en esa época que empecé a darme cuenta de que mi padre se preocupaba mucho más por lo que los demás pensaran de nuestra familia que por la felicidad verdadera dentro de casa. La imagen era todo para él.
ser vistos como una familia perfecta, exitosa, sin problemas, sin escándalos. Cualquier cosa que pudiera manchar esa imagen era inaceptable. No sabía todavía, pero esa obsesión de él por las apariencias, por el qué dirán, iba a ser la raíz de la mayor tragedia de mi vida. Una tragedia que comenzaría cuando cumpliera 18 años y conociera al hombre equivocado. Cuando cumplí 18 años en 1993, acababa de terminar la preparatoria y estaba trabajando como recepcionista en una clínica veterinaria aquí mismo en Aguascalientes. Mi padre quería que estudiara administración de empresas para después trabajar en su compañía, pero a mí me encantaban los animales, soñaba con ser veterinaria. Peleábamos mucho por eso. Él decía que veterinaria no era profesión para señoritas de familia, que iba a pasar el día sucia lidiando con animales enfermos. Pero yo no me rendía. Fue en esa clínica donde conocí a Juliano. Él tenía 22 años, era estudiante de agronomía en la universidad. Trabajaba medio tiempo en una agropecuaria para pagar sus estudios. Iba a la clínica a buscar alimento y medicinas para el rancho donde hacía sus prácticas. Me pareció guapo desde el primer día. Tenía una sonrisa amplia, ojos claros, manera sencilla pero educada. No era el tipo de muchacho que mi padre aprobaría. No tenía apellido importante, no tenía carro, vivía en una pensión con otros 3 estudiantes. Empezamos a andar a escondidas. Yo me encontraba con él después del trabajo. Los fines de semana íbamos a caminar a la placita, a tomar nieve en la nevería de la avenida principal. Él me trataba con un cariño que nunca había sentido. Me escuchaba hablar de mis sueños, me decía que era inteligente, que podía ser lo que yo quisiera. Por primera vez en mi vida me sentía vista de verdad, no juzgada. Escondí el noviazgo de mis padres por 4 meses, pero un domingo, regresando de misa, mi padre me vio de lejos platicando con Juliano en la puerta de la iglesia. Cuando llegamos a casa, me llamó a su oficina. Nunca voy a olvidar su cara ese día. No era enojo, era asco, como si hubiera hecho lo peor del mundo. «¿Quién es ese muchacho?», preguntó con la voz helada. Traté de explicar. Dije que andábamos, que Juliano era trabajador, estudioso. Mi padre ni me dejó terminar de hablar. «Vas a terminar con él inmediatamente, mañana mismo. Ese tipo de gente no sirve para nuestra familia, Clara. Quiere aprovecharse de ti, usar nuestro apellido para subir en la vida». Traté de argumentar, pero fue inflexible. Dijo que si no terminaba, me iba a sacar de la clínica, me iba a encerrar en casa, iba a hacer que mi vida se volviera un infierno. Mi madre trató de intervenir, le pidió que se calmara, pero él también le gritó a ella. «Tú la malcriaste mucho, Leonora. Ahora mira lo que pasó». Lloré toda la noche. Al día siguiente me encontré con Juliano y le conté todo. Él quedó destrozado, pero dijo que entendía. «No quiero causarte problemas, Clara. Tal vez sea mejor que nos demos un tiempo». Nos abrazamos llorando y nos despedimos. Solo que yo ya estaba embarazada. Todavía no lo sabía en ese momento, pero ya lo estaba. Como 3 semanas después empecé a sentirme mal en las mañanas, náuseas, mareos. Al principio pensé que eran nervios, porque estaba triste, sin dormir bien. Pero cuando se me retrasó la regla, me asusté. Compré una prueba de farmacia a escondidas y me la hice en el baño de la clínica. Positivo. Me senté en el piso de ese baño apretado y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Tenía 19 años. Estaba sin trabajo porque había renunciado a la clínica para no tener que ver a Juliano, y ahora estaba embarazada de un muchacho que mi padre me había prohibido ver. Pasé una semana sin valor para contarle a nadie. Tenía miedo, pero al mismo tiempo una parte de mí estaba feliz. Iba a ser mamá. Iba a tener un hijo del hombre que amaba. Pero ¿cómo decirle a mi padre? ¿Cómo decirle a mi madre? Cuando finalmente junté valor y le conté a mi madre, se puso pálida. «Tu padre no puede saber esto, Clara. Se va a volver loco. Va a...». Ni terminó la frase, pero yo sabía lo que estaba pensando. Mi padre me iba a echar de la casa, me iba a desheredar, iba a hacer un escándalo, pero no había cómo esconderlo para siempre. Cuando tenía casi 3 meses, mi panza empezó a notarse un poco.
Mi padre se dio cuenta de que estaba evitando comer con ellos, que siempre andaba con blusas holgadas. Un día entró a mi cuarto sin tocar. Yo estaba cambiándome de ropa. Vio mi panza. El silencio fue peor que cualquier grito. Me miró de una manera que nunca voy a olvidar. Como si ya no fuera su hija. Como si fuera un problema, una mancha. Salió del cuarto sin decir nada. Me vestí corriendo, temblando entera. Cuando bajé, estaba al teléfono hablando bajito con alguien. Colgó cuando me vio. «Empaca tus cosas», dijo. «Mañana temprano vamos a viajar». «¿Viajar a dónde?», pregunté. «A resolver esta situación que creaste». Mi madre trató de intervenir, trató de hablar con él, pero la cortó con una mirada. Esa noche los escuché discutir en el cuarto, mi madre llorando, pidiéndole que tuviera compasión, que recordara que yo era su hija, y él respondiendo con esa voz fría: «Dejó de ser mi hija en el momento en que trajo vergüenza a esta casa». Al día siguiente, bien temprano, mi padre me metió al carro y agarramos carretera. No dijo a dónde íbamos. Manejó en silencio por horas. Cuando finalmente paramos, era en un pueblito del que nunca había oído hablar, lejos de Aguascalientes. Me llevó a una clínica particular, pequeña, medio escondida, que parecía más una casa que un hospital. Un médico de cabellos canosos nos recibió. Él y mi padre se saludaron como viejos conocidos. «Doctor Rodolfo, gracias por recibirnos en corto», dijo mi padre. El médico me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Lástima? ¿Complicidad? No lo sabía. «Ella se va a quedar aquí hasta la hora del parto», anunció mi padre. «Voy a pagar todo por adelantado. Cuando nazca, usted se encarga de todo. Nadie en Aguascalientes puede saber esto». Traté de protestar. Dije que quería regresar a casa, que quería tener a mi bebé cerca de mi madre. Pero mi padre fue claro. «O te quedas aquí y haces lo que te estoy diciendo, o sales de esta clínica sin apellido, sin casa y sin familia. Tú decides». Me quedé. Pasé los meses siguientes en esa clínica fría, sola, sin tener con quién platicar, sin noticias de mi madre. El médico decía que ella llamaba para saber de mí, pero nunca me dejaron hablar con ella. Pasaba los días mirando por la ventana, platicando con mi bebé en la panza, prometiéndole que lo iba a proteger, que lo iba a amar, que íbamos a estar juntos sin importar qué. No sabía todavía que mi padre tenía otros planes, planes que me iban a quitar lo único que amaba de verdad en este mundo. Los meses en esa clínica fueron los más solitarios de mi vida. Tenía un cuartito pequeño en el segundo piso, con una cama de fierro que rechinaba cada vez que me movía, un ropero viejo de madera oscura con olor a humedad, y una ventana angosta que daba a un patio abandonado, lleno de monte alto y ramas secas. No había televisión, no había radio, solo el silencio y yo. El doctor Rodolfo me revisaba todas las semanas. Entraba al cuarto con esa cara de médico serio, me medía la presión, escuchaba el corazón del bebé con el estetoscopio, hacía preguntas técnicas sobre cómo me estaba sintiendo, pero nunca preguntaba cómo estaba de verdad. Nunca me miraba a los ojos para ver la desesperación que sentía. Era solo un profesional cumpliendo órdenes de mi padre. Una enfermera flaca, de cabellos recogidos en un chongo apretado, llevaba las comidas 3 veces al día. Tocaba la puerta, entraba, dejaba la charola en la mesita y salía sin decir una palabra más allá de «buen provecho». Yo trataba de platicar, le preguntaba su nombre, de dónde era, si tenía hijos, pero solo sonreía de esa manera profesional y decía que necesitaba regresar al trabajo. Me sentía como si me hubieran borrado del mundo, como si ya no existiera. A veces me miraba en el espejito roto que había colgado en la pared y no reconocía a la muchacha que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban hundidos, mi cara pálida, mi cabello sin vida. Solo era una panza creciendo, un problema que necesitaba esconderse hasta que pasara. Mi padre me visitaba una vez al mes, siempre el mismo día, siempre a la misma hora de la tarde. Llegaba con esa postura erguida, el traje impecable incluso con el calor de ese pueblo. Se sentaba en la silla de madera del cuarto,
Cruzaba las piernas y preguntaba cómo me estaba yendo, si el médico me atendía bien, si necesitaba algo. Pero después de las formalidades venía siempre el mismo discurso. Se inclinaba hacia adelante, juntaba las manos y hablaba con esa voz controlada. Cuando esto termine, Clara, regresas a casa. Vamos a olvidar que esto pasó. Vas a tener la oportunidad de rehacer tu vida bien, conocer a un muchacho adecuado, hacer un buen matrimonio. Pero para que esto funcione, necesitas cooperar con todo lo que el doctor Rodolfo diga. Todo, sin cuestionar, sin hacer escándalo, ¿entendido? Siempre asentía con la cabeza, no porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo. Miedo de que me echara de la casa de una vez. Miedo de no tener a dónde ir. Miedo de criar a mi hijo en la calle, pasando hambre, pasando frío. Era joven, no tenía profesión, no sabía cómo sobrevivir sola, entonces me quedaba callada y asentía. Pero dentro de mí tenía un plan sencillo, ingenuo. Pensaba que mi padre solo quería esconder el embarazo hasta que naciera el bebé. Después de que naciera, después de que viera a su nietecito, su corazoncito se iba a ablandar. Iba a entender que eso no era una vergüenza, era un niño inocente. Y entonces iba a permitir que regresara a Aguascalientes con mi hijo. Íbamos a vivir en la casa, yo conseguiría un trabajo y poco a poco íbamos a ganarnos su perdón. Qué ingenua era, qué absurdamente ingenua. Cuando entré al 8º mes, las cosas empezaron a ponerse raras. El doctor Rodolfo cambió su manera conmigo. Empezó a hacer preguntas diferentes, preguntas que me ponían incómoda. ¿Ya has pensado seriamente en qué vas a hacer después de que nazca el bebé, Clara? Preguntó en una consulta, acomodándose los lentes mientras anotaba algo en una tablilla. Voy a cuidarlo, respondí, la mano instintivamente yendo a mi panza. ¿Cuidarlo cómo? ¿Tienes los recursos? ¿Sabes cuánto cuesta un pañal desechable, leche, medicina cuando el niño se enferma, consulta de pediatra? Voy a buscar la manera, dije, sintiendo la garganta apretarse. Las madres siempre buscan la manera. Me quedó mirando con esa cara de lástima, mezclada con algo que no podía identificar. Hoy sé que era complicidad. Complicidad con el plan de mi padre. A veces, Clara, dijo despacio, escogiendo las palabras con cuidado, el mayor acto de amor que una madre puede hacer es reconocer que no tiene condiciones de darle una vida buena al hijo y permitir que otra persona, alguien con más recursos, lo haga. Sentí un escalofrío subir por la espalda. ¿De qué está hablando? De nada, dijo demasiado rápido. Solo reflexiones. Pero eso se me quedó martillando en la cabeza. ¿Qué había querido decir? ¿Dar a mi hijo a otra persona? Nunca. Jamás. Ese bebé era mío. Lo único bueno que había pasado en mi vida, la única persona que me iba a amar de verdad. En una de esas visitas mensuales, mi padre trajo papeles, varios papeles. Los puso en la mesita bamboleante del cuarto y dijo sin rodeos, «Vas a firmar esto». Tomé los papeles con las manos temblorosas. Traté de leer, pero todo estaba en términos jurídicos complicados, con palabras que no entendía bien. Autorización para procedimientos médicos, consentimiento informado, delegación de decisiones clínicas. Nada tenía mucho sentido para mí. ¿Qué es esto?, pregunté mirando a mi padre. Es una autorización, respondió con esa paciencia forzada de quien explica algo obvio a un niño tonto. ¿Autorización para qué?, insistí. Suspiró impaciente. Para que el doctor Rodolfo tome las decisiones médicas necesarias durante el parto. Es procedimiento estándar en casos como el tuyo, Clara. Eres muy joven, puedes entrar en pánico a la hora, puedes no poder tomar decisiones racionales si pasa alguna complicación. Entonces el médico necesita esta autorización para actuar rápidamente si es necesario. Es por tu seguridad y por la seguridad del bebé. Eso tenía sentido, o al menos parecía tenerlo. Miré los papeles de nuevo, tratando de entender cada línea, pero las palabras bailaban frente a mí. Estaba cansada, tenía miedo, estaba confundida. «Firma ya»,
dijo mi padre, extendiendo una pluma. Entre más tardes, más tiempo te quedas encerrada en este lugar. Firmé. Dios me perdone. Firmé esos papeles sin entender bien lo que estaba autorizando. Era joven, estaba sola, estaba asustada. Confié. Confié en que en el fondo, a pesar de todo, mi padre no sería capaz de hacer nada irreparable. Era frío, era controlador, estaba obsesionado con la reputación, pero no sería capaz de... Bueno, estaba equivocada. El día que empezó el trabajo de parto, estaba sola en el cuarto. Eran como las 2 de la tarde de un día de julio. Hacía frío, el cielo estaba gris. Sentí la primera contracción fuerte mientras trataba de hacer una caminata por el cuartito, como el médico había recomendado. El dolor vino como una ola, me dobló por la mitad. Apreté el timbre que estaba en la cabecera de la cama. La enfermera vino corriendo y en pocos minutos me estaban llevando a la sala de parto en una silla de ruedas. Tenía miedo, pero también estaba ansiosa por finalmente conocer a mi hijo. Había platicado tanto con él en esos meses. Le había cantado canciones de cuna pegando la boca a la panza. Le había prometido tanto amor. El parto fue largo y doloroso. Duró casi 6 horas. Grité, lloré, rogué que terminara pronto. Pero cuando finalmente escuché el llanto de mi bebé, todo valió la pena. Era un llanto fuerte, potente, lleno de vida. «Es un niño», anunció el doctor Rodolfo. «Un niño sano». «Déjenme verlo», pedí tratando de levantar la cabeza de la camilla. «Déjenme cargarlo». Pero ya se lo habían llevado al otro lado de la sala. Solo veía a la enfermera encorvada sobre una mesita limpiándolo. «En un ratito lo ves», dijo sin mirarme. «Necesitamos limpiarlo y hacer los procedimientos estándar». «Pero quiero ver a mi hijo», insistí, la voz fallando. Fue cuando sentí el piquete. La enfermera había venido por detrás, me había metido una aguja en el brazo. «Es para el dolor», dijo. «Te va a ayudar a descansar». Traté de protestar, pero un sueño pesado empezó a apoderarse de mí. Luché por quedarme despierta. Quería ver a mi hijo. Necesitaba ver a mi hijo. Pero mis ojos se fueron poniendo pesados, hasta que todo se volvió negro. Cuando desperté, ya era de noche. La ventana del cuarto mostraba un cielo oscuro. Me dolía todo el cuerpo. Mis pechos estaban llenos, doliendo, escurriendo leche. Y mi hijo no estaba conmigo. Apreté el timbre desesperada. Lo apreté varias veces hasta que apareció la enfermera. «¿Dónde está mi bebé?», pregunté, la voz saliendo ronca. «¿Dónde está mi hijo? Quiero verlo ahora». Desvió la mirada, tocó el suero que estaba conectado a mi brazo. «El doctor va a hablar contigo». Fue todo lo que dijo antes de salirse. El doctor Rodolfo tardó una eternidad en entrar. Cuando finalmente apareció, jaló esa misma silla de madera, se sentó cerca de mi cama, juntó las manos como si fuera a rezar, pero lo que salió de su boca no fue oración, fue la peor noticia que podría escuchar. «Clara», empezó con voz pesada, «lo siento mucho, mucho. El bebé tenía un problema en el corazón, un defecto congénito grave que no se detectó en los exámenes. Él no resistió, murió unas horas después del nacimiento». El mundo se detuvo, mi corazón se detuvo. No lo creí. No podía ser verdad. «No», dije moviendo la cabeza. Escuché su llanto. Era fuerte, estaba sano. «A veces estos defectos no se manifiestan inmediatamente», explicó el médico con esa paciencia profesional. «El bebé puede parecer sano al principio, pero...» «Quiero verlo», grité, tratando de levantarme de la cama. «Déjenme ver a mi hijo». Me sujetó de los hombros, gentil pero firme. «No es recomendable, Clara. El estado del cuerpo no quedó bien. Va a ser muy traumático para ti. Es mejor guardar la memoria del llanto que escuchaste, de la vida que tuvo, por más breve que haya sido». Lloré. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi garganta quedó en carne viva de tanto sollozar. Había muerto. Mi bebé había muerto y ni siquiera lo había cargado, ni había visto su carita, ni le había dado un beso de despedida.
Mi padre llegó al día siguiente. Entró al cuarto con una expresión que trataba de parecer triste, pero que reconocí como alivio. ¿Alivio? Ya resolví todo, dijo, como si hubiera resuelto un problema de trabajo. El velorio va a ser mañana, discreto, solo nosotros tres, y después regresamos a casa y seguimos con la vida. En el día del velorio había una cajita blanca, pequeña, frágil, sellada. Estaba en una sala fría de la clínica, iluminada por una luz fluorescente temblorosa. Tenía flores blancas a los lados, de esas baratas de velorio, y nada más. «Quiero abrirla», dije, la voz sin vida. «No se puede», dijo mi padre firme. El médico explicó. «El cuerpo está muy deteriorado, no es adecuado que lo veas». «Quiero despedirme de mi hijo, y lo vas a hacer», dijo. «Pero por fuera de la caja, deja que tu hijo descanse en paz, Clara». Pasé horas inclinada sobre esa cajita, llorando, platicando, pidiendo perdón por no haberlo protegido, por haber firmado esos papeles, por haber sido débil. Mi madre también estaba ahí, aferrada a mí, llorando conmigo, pero mi padre estaba afuera de la sala. Podía escucharlo platicando bajito con el doctor Rodolfo, y fue ahí que escuché pedazos de conversación que se filtraron por la puerta entreabierta. «Gracias por resolver esto con tanta discreción, Rodolfo. No fue fácil, pero todo salió bien. Ahora la vida sigue limpia». ¿Limpia? Esa palabra se quedó resonando en mi cabeza. Mi hijo era suciedad que necesitaba limpiarse. Enterramos la cajita en un panteón pequeño de ese pueblo del que ni sabía el nombre. Solo estábamos nosotros tres y el sepulturero. Ni padre hubo. Cuando la tierra cubrió esa cajita blanca, una parte de mí se enterró con ella. Durante los 30 años siguientes traté de vivir, pero vivir de verdad nunca pude. Era como esas plantas que sobreviven pero nunca florecen. Existía, pero no vivía. Cuando regresé a Aguascalientes, una semana después del entierro, la casa parecía la misma, pero yo era otra persona. Mi padre estableció reglas claras. Nunca hablar de lo que pasó, nunca mencionar el embarazo, nunca llorar donde alguien pudiera ver. «Vamos a seguir adelante como una familia normal», dijo. «Eso quedó en el pasado». «¿Pero cómo dejar en el pasado a un hijo que nunca cargaste?» Conseguí un trabajo de auxiliar de limpieza en una oficina de contabilidad. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba el camión de las 6, limpiaba salas, baños, trapeaba pisos de rodillas. El trabajo pesado me ayudaba. Cuando tenía las manos ocupadas, cuando mi cuerpo estaba cansado, lograba no pensar tanto. Regresaba a casa por la tarde, cenaba en silencio con mis padres y me encerraba en mi cuarto. Mi madre trataba de animarme. Sugería que saliera, hiciera nuevas amigas, conociera muchachos. «Todavía eres joven, Clara», decía con esos ojos llenos de lástima. «Todavía puedes rehacer tu vida, casarte, tener otros hijos». «¿Pero cómo tener otros hijos cuando el primero estaba enterrado? ¿Cómo amar de nuevo cuando la mitad de mi corazón estaba en un panteón de un pueblo que ni sabía bien dónde quedaba?» Intenté tener novio. A lo largo de esos 30 años hubo 2, tal vez 3 muchachos que se interesaron en mí. Eran hombres buenos, trabajadores, que me trataban con respeto. Uno de ellos, Moacir, era chofer de camión. Era viudo, tenía 2 hijas pequeñas. Me pidió matrimonio después de 6 meses de andar. Dijo que yo sería una buena madre para sus niñas. Pero no pude. En el momento que habló de matrimonio, de ser mamá de sus hijas, sentí un pánico apoderarse de mí. Terminé todo al día siguiente. Él no entendió. Quedó dolido, y yo no podía explicar. ¿Cómo explicar que tenía miedo? Miedo de embarazarme de nuevo. Miedo de pasar por todo eso otra vez. Miedo de perder a otro hijo. Mi padre continuó su vida como si nada hubiera pasado. Hasta lo ascendieron en la empresa algunos años después de lo que pasó. Se volvió vicepresidente regional, compró un carro importado, un BMW negro que pulía todos los sábados, remodeló la casa, puso piso de mármol en la sala, cambió todos los muebles, viajaba a congresos, ganaba premios, salía fotografiado en la revista de la empresa.
En las fiestas familiares, los pocos almuerzos de domingo que todavía teníamos, me presentaba a los compañeros de trabajo como mi hija Clara, la solterona, y se reía. Él lo encontraba gracioso. Eso me destrozaba por dentro, pero no tenía valor para enfrentarlo. Le tenía miedo de lo que era capaz de hacer. Todos los años, sin fallar, el 17 de julio, tomaba el camión a ese pueblito. Era un viaje de casi 4 horas con transbordo en 2 ciudades. Llevaba flores, siempre crisantemos blancos, limpiaba la tumba que tenía el nombre Ángel de los Santos, grabado en una plaquita sencilla de metal, y me quedaba ahí sentada en el pasto platicando. Hoy cumpliría 5 años, decía en el primer aniversario. Estarías empezando a ir a la escuelita. ¿Te gustaría dibujar, jugar con carritos? Hoy cumplirías 10 años, serías un niñito ya. Tal vez te gustaría jugar fútbol o leer historietas. Hoy cumplirías 15, un adolescente. ¿Te parecerías a mí o a tu papá? Y así fue año tras año, sumando edades de un niño que nunca creció. Pero había algo raro que pasaba cada vez que visitaba esa tumba, una sensación que no podía explicar. No era solo el dolor de la pérdida, era un vacío físico, como si esa tierra no guardara nada, como si esa tumba fuera una mentira. Alejaba esos pensamientos. Pensaba que era solo mi cabeza tratando de negar la realidad, tratando de protegerme de un dolor demasiado grande. Pero la sensación persistía año tras año. Tenía pesadillas, siempre la misma. Estaba en una sala blanca como la sala de parto. Había una cuna en la esquina. Escuchaba a un bebé llorar. Iba hasta la cuna, ansiosa, queriendo cargar a mi hijo. Pero cuando miraba adentro, la cuna estaba vacía. Solo una cobijita blanca vacía. Y el llanto seguía viniendo de algún lugar que no podía encontrar. Despertaba sudada, con el corazón disparado, las manos temblando. Cuando cumplí 45 años, mi madre se enfermó. El diagnóstico vino rápido y cruel. Cáncer en el páncreas ya avanzado. Los médicos dijeron que tenía máximo 6 meses. Tuvo 5. En los últimos días, cuando ya estaba en el hospital, tan delgadita que parecía una muñeca de trapo, me llamó cerca de la cama. Me incliné, tomé su mano fría. Pensé que me iba a dar algún consejo de madre, alguna palabra de consuelo antes de partir. Pero lo que dijo fue: Clara, perdóname. Me confundí. ¿Perdonarte qué, mamá? Lágrimas rodaron de sus ojos hundidos. Debí haberte protegido. Debí haber impedido a tu padre. Yo sabía. Siempre lo supe, pero fui demasiado débil. Perdóname, mi hija. Perdóname. ¿Impedido qué, mamá? ¿De qué estás hablando? Apretó mi mano con una fuerza que no creí que todavía tuviera. Tu hijo, Clara, yo... Pero antes de que pudiera terminar, empezó a toser, una tos violenta, con sangre. Las enfermeras vinieron corriendo, me alejaron de la cama. 2 días después mi madre entró en coma y murió sin decirme lo que había querido decir. Esas palabras se quedaron martillando en mi cabeza. Debí haber impedido a tu padre. ¿Impedido qué? ¿Qué sabía? ¿Qué había visto? Pero no tenía a nadie a quien preguntar. Mi madre se había llevado su secreto a la tumba. Mi padre quedó viudo y se puso aún peor. Se hundió en el trabajo. A los 70 años se negaba a jubilarse. Soy insustituible, decía. Esta empresa me necesita. Sin mí se desmorona. Insustituible. El hombre que había tirado a su propio nieto pensaba que era insustituible. Fue en esa época, más o menos un año después de la muerte de mi madre, que las cosas empezaron a cambiar en la empresa de mi padre. Empezaron a circular rumores de que un grupo inversionista estaba interesado en comprar la empresa. Nadie sabía mucho sobre ese grupo, solo que tenía mucho dinero y era liderado por un CEO joven que había comprado varias empresas por México en los últimos años. Mi padre estaba confiado. Cuando llegue el nuevo dueño va a ver el trabajo que hago aquí. Me va a mantener. Tal vez hasta me ascienda, decía mientras revisaba reportes de ventas en la mesa del comedor. La compra se oficializó en un mes de marzo,
y el nombre del nuevo dueño fue divulgado. Gabriel Oliveira, un empresario de 30 años, egresado de administración, que había construido un imperio de inversiones empezando desde cero. Cuando escuché ese nombre por primera vez, mi padre leyó la noticia en voz alta del periódico. Mi corazón dio un brinco extraño. Gabriel. Había pensado en ponerle ese nombre a mi hijo. Recuerdo que comenté eso con el doctor Rodolfo en una de las consultas durante el embarazo. Si es niño, quiero llamarlo Gabriel, había dicho. Pero es solo coincidencia, me dije. Gabriel era un nombre común, un nombre bonito. Mucha gente se llamaba Gabriel. La junta con el nuevo CEO se programó de manera extraña. No fue una reunión general con todos los directores, como normalmente pasaba en estas situaciones. Fue individual. Cada director sería llamado por separado, y mi padre fue uno de los primeros. Recibió la convocatoria con solo un día de anticipación. «Es porque soy importante», dijo, arreglándose la corbata frente al espejo del recibidor. «Quieren hablar conmigo primero para asegurar que me quede». Ese día salió de casa confiado. Traje gris de lino, corbata azul marino, zapatos de piel relucientes, cabello peinado con gel, perfume importado. «Voy a impresionar a ese muchacho», me dijo antes de salir. «Cuando termine de mostrarle mis resultados, me va a rogar que me quede». Pero cuando regresó, horas después, era otra persona. La cara estaba pálida, casi gris, las manos le temblaban. Entró a la casa sin hablarme, pasó directo por la sala, subió las escaleras casi corriendo y se encerró en su oficina. Escuché ruidos, cosas siendo aventadas, vidrio quebrándose, groserías ahogadas. Toqué la puerta, pregunté qué había pasado. «Déjame en paz», gritó del otro lado. Solo al día siguiente, cuando abrí el periódico local, entendí parte de la historia. El titular decía: «Director veterano de Agrimac es despedido por justa causa tras llegada de nuevo CEO». Y había una foto, mi padre saliendo del edificio de la empresa, cargando una cajita de cartón con sus pertenencias, guardias de seguridad alrededor y la cara era de alguien que había visto un fantasma. Traté de hablar con él en los días siguientes, pero se negaba a platicar. Se quedaba encerrado en la oficina, bebiendo whisky directo de la botella, ignorando el teléfono que sonaba sin parar. Eran los compañeros de trabajo queriendo saber qué había pasado, por qué el despido, qué había hecho, cuál había sido la justa causa. Pero no contestaba, no hablaba con nadie. Hasta que una noche, una semana después del despido, lo escuché. Había bebido demasiado. Yo estaba pasando por el pasillo cuando lo escuché hablando solo dentro de la oficina, la voz borracha, pastosa. Lo sabía. Ese muchacho lo sabía todo. Tenía pruebas. Tenía el ADN. Por el amor de Dios, ¿cómo? ¿Cómo se enteró después de tanto tiempo? Mi sangre se heló. ADN. ¿Enterarse de qué? 30 años, murmuraba mi padre. 30 años pensé que estaba enterrado. Pensé que nadie se iba a enterar. Y ahora regresa. El niño regresa para destruirme. Regresa para quitarme todo. Fue en ese momento que todo encajó, como piezas de un rompecabezas que había tratado de ignorar por 30 años. Las palabras de mi madre en el lecho de muerte. La sensación extraña que siempre tuve visitando esa tumba. El bebé que lloró fuerte cuando nació pero murió horas después, los papeles que firmé sin entender, la conversación entre mi padre y el doctor Rodolfo. Gracias por resolver esto con discreción. Ahora la vida sigue limpia. Mi hijo no había muerto. Mi padre lo había dado en adopción. Lo había vendido. Se había deshecho de él como si fuera basura. Y esa tumba que visité por 30 años estaba vacía. Siempre estuvo vacía. Empujé la puerta de la oficina con tanta fuerza que pegó contra la pared. Mi padre levantó la mirada borracha, confundido. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, antes de que pudiera tratar de negar o mentir una vez más, grité la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Dónde está mi hijo? Mi padre me miró con los ojos rojos de tanto beber, la botella de whisky casi vacía tirada en el piso al lado del sillón de piel.
Trató de levantarse, apoyándose en los brazos de la silla, pero tambaleó y cayó de vuelta pesadamente. La voz salió arrastrada, borracha. «Sal de aquí, Clara. Esto no es asunto tuyo». «¿No es asunto mío?», grité más fuerte de lo que jamás había gritado en toda mi vida. Sentí las venas del cuello saltarse. Sentí décadas de silencio explotando. Tú me quitaste a mi hijo. Me hiciste enterrar una caja vacía. Me dejaste sufrir por 30 años pensando que estaba muerto. ¿Y dices que no es asunto mío? Desvió la mirada, fijando la vista en algún punto vacío de la pared, pero no lo iba a dejar. No esta vez. Me acerqué. Arranqué la botella de su mano temblorosa y la aventé contra la pared. El ruido del vidrio explotando en 1000 pedazos resonó por la casa. Pedazos regados por la alfombra persa de la que tanto orgulloso estaba. «Habla», exigí, plantándome frente a él, bloqueando cualquier ruta de escape. «¿A dónde mandaste a mi hijo? ¿A quién se lo diste?». El silencio que siguió fue largo, tan largo que pensé que no iba a responder. Se quedó mirando los pedazos de vidrio en el piso, la respiración pesada. Cuando finalmente habló, la voz salió diferente, sin esa arrogancia que siempre tuvo, cansada, vieja. Hice lo que era necesario para proteger el nombre de esta familia. Empezó todavía sin mirarme. Tú no entiendes, Clara. Nunca entendiste la presión que tenía, la reputación que construí a lo largo de 40 años de trabajo. No podía, simplemente no podía dejar que todo se destruyera por un error tuyo. ¿Error? La palabra salió en un susurro de pura incredulidad. Mi hijo era un error. Un hijo bastardo de un estudiante muerto de hambre. Sí, explotó, finalmente mirándome a los ojos. Los suyos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Crees que iba a dejar que esa vergüenza entrara a mi casa? ¿Que iba a dejar que la gente me señalara en la calle, cuchicheara a mis espaldas, diciendo que no supe criar a mi hija, que mi familia era una farsa? Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No fue tristeza. Fue rabia. Rabia pura acumulada por 30 años. Le di una cachetada. Fue la primera y única vez en mi vida que levanté la mano a mi padre. El ruido resonó en la oficina silenciosa. La marca de mi mano quedó roja en su cara pálida. Se quedó impactado, la mano yendo instintivamente a la mejilla. Pero no me importaba. No sentía nada más allá de una necesidad urgente de saber la verdad. «Dime dónde está», repetí, mi voz temblando de rabia contenida. «Dime ahora». Pasó la mano por su cara, suspiró hondo y entonces empezó a contar. Cada palabra era una puñalada. Rodolfo tenía contactos, una pareja que no podía tener hijos, gente de fuera del estado con dinero. Estaban dispuestos a pagar bien por una adopción rápida, discreta. Rodolfo falsificó todos los documentos. Dijo que el bebé había sido abandonado en la puerta de un hospital. Hizo que todo pareciera legal. Se llevaron al niño al día siguiente del parto. Nunca supe a dónde fueron, nunca quise saber. Lo importante era que el problema se había resuelto. Sentí mis piernas flaquear. Necesité sujetarme de la mesa de madera para no caer. Mi hijo estaba vivo. Durante 30 años había crecido en algún lugar lejos de mí. Había dado sus primeros pasos sin que yo los viera. Había dicho sus primeras palabras sin que yo las escuchara. Había ido a la escuela, hecho amigos, se había convertido en un hombre. Y yo no sabía nada. Pasé 3 décadas llorando en una tumba vacía. Y ahora regresó. Continuó mi padre, la voz casi un susurro. Ese Gabriel es él, Clara. Es tu hijo. Tiene un examen de ADN que prueba que soy su abuelo. Tiene copias de todos los documentos que Rodolfo falsificó. Lo tiene todo. Pasó años juntando pruebas. Y compró la empresa entera solo para poder despedirme, solo para humillarme, solo para destruirme públicamente. Me levanté del piso de un impulso. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Olvídalo, Clara, dijo mi padre con un resquicio de esa arrogancia antigua. No quiere saber de ti. En la junta lo dejó bien claro. Me dijo que la mamá que le importa es la mujer que lo crió, no la que lo abandonó.
Esas fueron sus palabras. Piensa que tú consentiste, que estuviste de acuerdo en darlo. Yo no lo abandoné, grité, sintiendo las lágrimas finalmente venir. Tú me lo robaste, tú me engañaste. Pero mi padre ya había volteado la cara, tomado otra botella que tenía escondida detrás del escritorio, hundido de vuelta en su mundo de autocompasión y alcohol. Salí de esa oficina, bajé las escaleras corriendo, agarré mi bolsa, mi celular viejo y salí de la casa azotando la puerta. No sabía a dónde ir, pero sabía que necesitaba encontrar a mi hijo. Pasé toda la noche despierta, investigando en Internet en una computadora vieja de la biblioteca municipal que funcionaba hasta medianoche. Gabriel Oliveira, CEO, Grupo de Inversiones. Encontré decenas de notas sobre él en revistas de negocios, en sitios especializados. El joven prodigio de las inversiones. De asistente a CEO, la trayectoria inspiradora de Gabriel Oliveira. A los 30 años, empresario comanda imperio valuado en cientos de millones. Había fotos, varias fotos, y cuando vi la primera, mi corazón se detuvo. Tenía mis ojos, el mismo tono café, la misma forma almendrada. La nariz era diferente, más fina, más delicada. La forma de la cara era igualita a la de Juliano, ese muchacho que había amado a los 18 años. Y esa manera seria, determinada, que transparentaba incluso en fotos formales de revista. No había duda. Era mi hijo. Descubrí que su oficina principal estaba en la Ciudad de México, en un edificio comercial en Polanco. Una dirección que aparecía en varias notas. Esperé que saliera el sol. Tomé el primer camión a la capital, un viaje de 5 horas que pareció durar días, y fui directo para allá. Llegué al edificio poco después de las 9 de la mañana. Era un edificio moderno, todo de vidrio espejado, con guardias en la puerta y un lobby lujoso con piso de mármol. La recepcionista, una muchacha joven de traje negro impecable, me miró de arriba a abajo cuando llegué al mostrador. Estaba con la misma ropa del día anterior, arrugada, con ojeras profundas. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con ese tono profesional pero distante. «Necesito hablar con Gabriel Oliveira», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Tiene cita?» «No, pero es urgente». «Muy urgente». Tecleó algo en la computadora sin mirarme. «El señor Gabriel no recibe sin cita previa. Puede dejar sus datos y alguien se pondrá en contacto para agendar una reunión. No puedo esperar. Necesito hablar con él hoy. Ahora. Lo siento, pero no va a ser posible». Miré alrededor. Había unos sillones de piel en una esquina del lobby. «Entonces voy a esperar», dije yendo hacia ellos. «Pero señora, él no va a...» «Voy a esperar». Y esperé todo el día. La recepcionista trató de convencerme de que me fuera como 3 veces. Dijo que no me iba a recibir, que estaba perdiendo mi tiempo. Pero no me moví de ese sillón. Me quedé ahí sentada, rezando bajito, pidiéndole a Dios que me diera solo una oportunidad de mirar a los ojos de mi hijo y decirle la verdad. Las horas pasaron despacio. Empleados entraban y salían, lanzándome miradas curiosas. Ya eran casi las 6 de la tarde cuando escuché el ruido del elevador. La puerta se abrió y él salió. Alto, debía medir como 1,80 metros, tal vez más. Traje oscuro de corte impecable, portafolio de piel café en la mano, cabello corto, bien peinado, postura erguida, confiada. Pasó por el lobby con pasos firmes, directo a la salida. Ni miró en mi dirección. Me levanté de un brinco. «¡Gabriel!», llamé, la voz fallando en el primer intento. «Gabriel Oliveira». Se detuvo, volteó lentamente. Sus ojos me encontraron, cafés como los míos. ¿Había algo en esa mirada? ¿Reconocimiento? ¿Curiosidad? ¿Rabia? «Dígame», dijo, la voz grave, controlada. Me acerqué temblando. Ahora que estaba frente a mí, todas las palabras que había ensayado en mi cabeza desaparecieron. Solo podía mirarlo, a este hombre que había crecido lejos de mí, a este hijo que nunca cargué. «Yo soy Clara», logré decir finalmente, sintiendo las lágrimas empezar. «Soy tu mamá».
Se quedó parado, mirándome. No mostró ninguna emoción. La cara era una máscara perfecta de profesionalismo. «Sé quién es», dijo bajito, cada palabra medida. «Necesito hablar contigo», supliqué. «Por favor, solo media hora, solo déjame explicarte». Miró su reloj de pulso, un reloj caro, de marca suiza, que reconocí de un anuncio de revista. Respiró hondo. Pareció considerar. 20 minutos, dijo finalmente. «Vamos a mi oficina». Subimos en el elevador en silencio. Un silencio pesado, cargado de 30 años de ausencia. Cuando llegamos al último piso y entramos a su oficina, enorme, con vista panorámica de la ciudad, decorada con muebles modernos y obras de arte en las paredes, señaló una silla de piel para mí y se sentó detrás de una mesa inmensa de madera oscura. Postura de empresario, distante, defensiva. Me senté en la orilla de la silla, las manos apretadas en el regazo. «Yo no sabía que estabas vivo», empecé, las palabras saliendo atropelladas. «Mi padre me dijo que habías muerto. Me hizo creer eso por 30 años enteros. Yo visitaba tu tumba todos los años, Gabriel. Todos los años en el día de tu cumpleaños. Llevaba flores, platicaba contigo, lloraba. Nunca te abandoné, nunca. Ellos te robaron de mí». Se quedó callado. Movió unos papeles en la mesa sin mirarlos. Cuando habló, la voz tenía una rabia contenida, profunda. «Mi mamá, la mujer que me crió, me contó la verdad cuando cumplí 18 años. Me dijo que había sido adoptado, que la adopción había sido irregular. Guardó los documentos, aún sabiendo que eran falsos. Dijo que quería que conociera mi historia cuando llegara el momento». Hizo una pausa, la mandíbula tensa. «Cuando murió hace 5 años, decidí investigar. Me llevó años. Contraté investigadores privados. Rastreé al doctor Rodolfo, que ya estaba viejo, casi muriéndose. Logré que confesara todo antes de morir. Conseguí documentos. Hice examen de ADN con material que conseguí de mi abuelo». Escupió la palabra «abuelo» como si fuera veneno. «¿Y ahora quieres venganza?», dije bajito. «Justicia», corrigió, los ojos finalmente mirándome de verdad. «Me vendió como si fuera mercancía. Destruyó tu vida. Mintió. Falsificó documentos. Cometió crímenes. Necesita pagar». «¿Y yo?», pregunté, sintiendo la voz quebrarse. «¿Yo pago también? ¿Te pierdo de nuevo?». Por primera vez desde que entramos a la oficina, vi su máscara quebrarse. Los ojos se le llenaron de agua. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla, dejando un rastro brillante. Se levantó bruscamente, me dio la espalda, fue hasta la ventana, se quedó ahí mirando la ciudad allá abajo, los hombros tensos. El silencio duró una eternidad. Cuando finalmente volteó de regreso, tenía más lágrimas. Ya ni trataba de esconderlas. «Pasé 30 años con rabia», dijo, la voz quebrada. «Con rabia de la mamá que me abandonó. Construí mi vida entera sobre esa rabia. Trabajé 16, 18 horas al día para probar que tenía valor, aunque fuera un hijo no deseado. Estudié como loco. Hice 3 carreras. Construí un imperio, todo para probar que merecía existir. Y ahora me dices que no sabías, que no me abandonaste». Me levanté, di un paso titubeante hacia él. «Te amé desde el primer segundo», dije, cada palabra doliendo en la garganta. «Luché por quedarme contigo, pero era joven, estaba sola, tenía miedo, y él era poderoso. Me engañó, me hizo firmar papeles que no entendí. Me dio medicinas para dormir mientras te quitaba de mí. Nunca quise perderte». Gabriel se limpió la cara con el dorso de la mano, tratando de recuperar la compostura. «No sé si pueda llamarte mamá», admitió, la voz todavía temblorosa. «La mujer que me crió, doña Teresa, ella siempre va a ser mi mamá. Ella fue la que se desveló cuando tuve fiebre. Ella me enseñó a leer. Ella me abrazó cuando sufrí bullying en la escuela por ser adoptado. No puedo borrarla de la historia». «No quiero borrar a nadie», dije rápido, desesperada porque entendiera. «No quiero tomar su lugar.
Ella te dio lo que yo no pude darte. Te amó cuando yo no pude estar. Le estoy agradecida por eso. Solo quiero que sepas que existo, que siempre existí, y que si algún día quieres conocerme de verdad, quieres tener algún tipo de contacto, voy a estar aquí, siempre. Nos quedamos ahí mirándome uno al otro, el peso de 30 años de separación flotando entre nosotros, lágrimas rodando por las dos caras. Dos extraños que compartían sangre, pero no memorias, hasta que dio un paso hacia mí, titubeante, después otro, y me abrazó. Fue un abrazo tímido al principio, sus brazos alrededor de mis hombros, ligeros, como si tuviera miedo de romper algo. Pero luego apretó más y más, hasta volverse un abrazo desesperado de alguien que había pasado la vida entera sintiendo falta de algo sin saber bien qué. Y lloramos. Lloramos por los 30 años perdidos, por los cumpleaños que no celebramos juntos, por las noches en que tuvo pesadillas y yo no estaba ahí para calmarlo, por sus logros que no vi, por el dolor compartido que ninguno de los dos eligió cargar. Cuando finalmente nos soltamos, se limpió la cara, tratando de volver a ser el empresario serio, pero los ojos todavía estaban rojos. No prometo nada, dijo, la voz más firme ahora. No prometo que vaya a ser fácil. No prometo una relación de madre e hijo tradicional, pero quiero intentar conocerte, entender quién eres, de dónde vengo. Y así fue, mis queridos, como mi hijo regresó a mi vida. No de la manera que había soñado durante todas esas noches de insomnio, no como en las películas donde todo se resuelve con un abrazo y música emotiva. Pero regresó, y eso, en ese momento, era más de lo que me había atrevido a esperar. Hoy, 5 años después de ese primer encuentro, mi vida es tan diferente que a veces despierto pensando que estoy soñando. Sigo viviendo aquí en Aguascalientes, en mi casita sencilla. Sigo haciendo mis conchas para los domingos en el tianguis. Pero ahora, cuando amaso la masa, cuando preparo el topping, lo hago con el corazón más ligero, porque sé que mi hijo está vivo. Y más que eso, es parte de mi vida. No tenemos esa relación de madre e hijo que soñé toda mi vida. Gabriel todavía le dice mamá a la mamá adoptiva, que Dios la tenga. Y lo entiendo. Fue quien lo crió, quien lo cuidó cuando estaba enfermo, quien le enseñó a amarrarse los zapatos, a leer, a ser el hombre que es hoy. Jamás voy a intentar tomar ese lugar, pero me dice Clara y me visita una vez al mes. Son visitas cortas, pero preciosas. Llega siempre el sábado en la mañana, trae pan fresco de una panadería cara de la Ciudad de México y tomamos café juntos. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los negocios, y yo me quedo ahí escuchando, orgullosa, pensando, este hombre es mi hijo. A veces me pregunta sobre cuando era bebé, sobre el parto, sobre los meses que pasé embarazada platicando con él, y le cuento todo con detalle, porque esas son las únicas memorias que tengo de él de niño. Conoció mi rutina del tianguis. Hasta ya fue conmigo un domingo. Las clientas se quedaron todas curiosas, queriendo saber quién era ese señor de traje fino que estaba ayudando a la abuela Clara a acomodar las conchas en el puesto. Dije que era un amigo porque no sabía cómo explicar toda la historia, pero para mí, en mi corazón, es mi hijo recuperado. Gabriel también tiene novia, Fernanda, que es doctora. Me la trajo a conocer el año pasado. Es una muchacha dulce, inteligente. Me abrazó y dijo, tiene los ojos igualitos a los de Gabriel. Lloré porque finalmente alguien veía en mí lo que siempre supe, que somos de sangre, que somos familia. Mi padre todavía está vivo, vive solo en esa casa grande que ahora se está cayendo a pedazos. Fue procesado por falsedad ideológica y por haber participado en un esquema de adopción ilegal. Le dieron pena alternativa por la edad, pero perdió todo lo que era importante para él. El trabajo, el respeto de la comunidad, los amigos. Nadie le habla ya. Se volvió el viejo amargado que pasa los días encerrado en casa. No le tengo lástima. Intenté, porque la Biblia dice que hay que perdonar. Pero perdonar no es olvidar,
Y no es fingir que el dolor no pasó. Perdoné en el sentido de que no le deseo el mal, pero no lo quiero cerca de mí. Él tomó decisiones y ahora vive con las consecuencias. El doctor Rodolfo también fue procesado. Ya era viejo cuando todo salió a la luz y murió antes de que terminara el juicio. Pero la verdad salió. La gente supo lo que hizo. Su clínica fue cerrada. Su familia carga el peso de la vergüenza hasta hoy. En cuanto a mí, sigo mi vidita sencilla. Me levanto temprano, preparo mis conchas, voy al tianguis, platico con las clientas, regreso a casa, voy a misa los domingos, participo en el grupo de oración de la iglesia. Tengo mis amigas, doña Marlene y Teresiña, que saben toda mi historia y me apoyan. Y una vez al mes tengo la visita de mi hijo. La semana pasada llegó con una noticia. Fernanda está embarazada. Voy a ser abuela. Abuela de verdad esta vez. No de una cajita vacía, sino de un bebé de carne y hueso que va a llegar en unos meses. Cuando me lo contó, lloré tanto que se preocupó. Pensó que me había sentido mal, pero no. Eran lágrimas de alegría pura. Me dijo que quiere que conozca al bebé, que sea parte de la vida de su hijo. No como la abuela principal, explicó, siempre cuidadoso con las palabras. La abuela principal va a ser la mamá de Fernanda, pero tú también vas a ser abuela de una manera diferente, pero vas a serlo. ¿Y saben qué? Lo acepto. Acepto ser la abuela diferente. La abuela que aparece de vez en cuando, que manda regalitos, que hace los panecitos que le gustan al niño. Porque aprendí con todo lo que pasé que el amor no se mide en títulos. El amor se mide en presencia, en cuidado, en querer lo mejor para el otro, aunque no seas el centro de su vida. Mi casa es pequeña, pero mi corazón finalmente está lleno. Perdí 30 años con mi hijo, pero gané estos últimos 5, y voy a ganar los años que vienen. No de la manera que soñé, pero de una manera que es real, que es posible, que es verdadera. Y eso, mis queridos, para mí es más que suficiente. Es un milagro. Ya saben todo lo que pasé. Y tal vez se estén preguntando, ¿cómo esta mujer logró sobrevivir a todo eso? Les voy a decir, fue la fe. Fue la terquedad de madre que no acepta perder a un hijo. Y fue la justicia de Dios que puede tardar, pero que siempre llega. Quiero hablar especialmente con ustedes que están pasando por alguna situación donde alguien que debería protegerlos, en realidad los está lastimando. Puede ser un papá, una mamá, un esposo, un hermano. Puede ser alguien que usa la familia, la religión, la reputación como excusa para controlarlos, para hacerlos sentir que no valen. Escuchen lo que esta abuela les va a decir. Ustedes sí valen. No son la vergüenza de nadie. No son un error. No son un problema que necesita esconderse o resolverse. Son personas con derechos, con dignidad, con derecho a ser felices. Aprendí que existen personas que aman más su imagen que a las personas de verdad. Mi padre era así. Prefería parecer perfecto que ser humano. Prefería mantener su reputación que proteger a su hija y a su nieto. ¿Y saben a dónde lo llevó eso? Al fondo del pozo, solo, rechazado, vacío. Pero también aprendí que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Puede tomar 30 años, puede tomar una vida, pero si es para ser, Dios busca la manera. Mi hijo regresó a mí. No de la manera que soñé, pero regresó. Y estoy agradecida por cada sábado en la mañana que se sienta en mi cocina tomando café conmigo. Si perdieron a alguien por la maldad de otra persona, no pierdan la esperanza. La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Puede tardar, pero sale. Y cuando salga, va a ser liberador. Va a doler. Va a arrancar pedazos de ustedes, pero va a liberar. Y si son la persona que está haciendo el papel de mi padre en la vida de alguien, controlando, manipulando, escogiendo reputación en lugar de amor, todavía hay tiempo de cambiar. Porque la vida enseña, y cuando enseña, duele. Es mejor aprender por la conciencia que por el dolor. Ahora, mis queridos y mis queridas que me están escuchando, si esta historia les tocó el corazón, si lloraron conmigo, si sintieron este dolor y esta alegría que sentí,
necesito pedirles algo urgente. Suscríbanse a este canal ahora. Dense en la campanita, porque hay mucha gente que necesita escuchar historias como esta. Hay mucha gente que piensa que está sola en el dolor y necesita saber que no lo está. Y contéstenme aquí en los comentarios con una sola palabra: justicia. Comenten justicia si creen que el bien siempre gana al final, que la verdad siempre aparece y que quien siembra maldad cosecha soledad. Quiero ver estos comentarios llenos de gente que, como yo, no dejó de creer que los días mejores siempre llegan. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque su presencia aquí, su comentario, es lo que me da fuerza para seguir contando estas historias. Es lo que me hace saber que no pasé por todo esto en vano. Soy Clara. Tengo 50 años y hoy tengo paz. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que nunca se rindan de luchar por lo que es correcto, por lo que es verdadero y por lo que es amor de verdad.